Bueno, aquí vamos a comenzar con un pequeño video de ayuda para las personas que estén haciendo el curso que me tengan como profesor jefe, o sea, como profesor jefe, como profesor de historia. Y aquí vamos. Entonces, lo primero es que nos ubiquemos. Vamos a ver el siglo XX y por lo tanto nos tenemos que ubicar a través de una línea de tiempo. Bien, esta línea de tiempo que vamos a dibujar, me sale un poquito chueca, la vamos a dibujar de nuevo. Esta línea de tiempo que vamos a dibujar va a comenzar en una época que es la época, en la edad moderna. Edad moderna. Bien, moderna. Estoy tratando de volver de nuevo a la precisión porque hace tiempo que no hago un video. Y déjame ver si estoy grabando. Sí. Y bueno, esta edad moderna va a comenzar en el año 1492. Hay gente que dice que está en el año 1453. No importa, no tiene tanto interés. Lo que nos interesa a nosotros es que esta edad se caracteriza porque hay un sistema de gobierno que se llama absolutismo. Y este sistema de gobierno que se llama absolutismo se caracteriza por algo. Se caracteriza porque el rey tiene todo el poder. Entonces, esto hace que con su poder él pueda dirigir todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, va a aparecer un grupo de personas que va a ser conocida como la Ilustración. La ilustración en realidad es una corriente filosófica, pero si no tienen una certeza de lo que es una corriente filosófica, lo podemos reducir como una especie de conjunto de libros, de ideas, de periódicos que salieron y en los cuales se englobaron el concepto de ilustración. En inglés tiene otro nombre que se llama Enlightenment, creo que se llama, y algunas personas lo vieron como el siglo de las luces, pero a nosotros nos interesa verlo como la ilustración. Este es el nombre que recibe ese conjunto, el conjunto de ideas. ¿Qué es lo que busca este grupo de personas a través de estas ideas? Conjunto de ideas que buscan disminuir. ¿Qué es lo que quieren disminuir? Quieren disminuir el poder del rey. El poder del rey. Entonces, este conjunto de personas que conforman la ilustración va a tratar de disminuir el poder del rey. Y va a plantear algo que se llama, lo van a poner en color verde, se llama liberalismo. Entonces le vamos a poner un apellido a esto, liberalismo político. Este liberalismo político va a hacer que se busque un sistema de gobierno nuevo. Entonces este sistema de gobierno va a buscar ser más liberal, o sea, tener mayor libertad. Y este sistema va a ser la república. ¿Cuál es la característica de la hice dos P. Voy a escribirlo de nuevo ahí. La república. ¿Cuál es la característica de la república? En primer lugar, que le dice al gobernante que va a haber ahora que no puede tener todo el poder en sus manos, que su poder se tiene que dividir, que tiene que haber más personas participando. Entonces, el nuevo gobernante va a tener claro que va a haber una separación de poderes. Este nuevo gobernante que plantean los liberales es que no tenga la capacidad de hacer leyes como la tenía el rey, ni tampoco de juzgar a las personas como la tenía el rey absoluto. Por lo tanto, van a haber poderes que van a estar fuera del gobernante y esos poderes van a ser asumidos por otras personas, de tal manera que haya una mayor participación de las personas y no solamente el poder esté concentrado. Estos grupos son el poder legislativo y el poder judicial. Y por otro lado, el gobernante esta vez no va a ser elegido por Dios, sino que va a ser elegido a través de las votaciones democráticas. Vamos a poner democracia. Hay que poner aquí democracia. Yo no lo puse en las clases, pero lo vamos a poner aquí entre comillas porque no todos votaban. Las mujeres no votaban, los pobres no votaban, etcétera. Pero no nos interesa ahora. El punto es que la mayoría de la gente votaba por su representante y eso es algo nuevo. No ocurría en el absolutismo. En el absolutismo el rey era rey y punto. Si a alguien no le gustaba, no había posibilidad de evitarlo. Nadie se podía postular como rey. Había que ser hijo del rey
para ser un nuevo rey. En cambio, acá en la República no, se separan los poderes y además podemos elegir al representante, a nuestro gobernante. Pero además de eso, aparte del liberalismo político, vamos a ponerle otra situación, porque todo esto está ocurriendo durante la Edad Moderna, pero va a llegar un momento en que esto va a colapsar. Por ahí, por 1789, cuando ocurre algo que se llama Revolución Francesa. Y a partir de esto va a comenzar una nueva época que se llama época contemporánea. ¿Cuál es la característica de la época, de la época contemporánea? Que predominan las repúblicas. El sistema absolutista de los reyes se va a comenzar a acabar. A lo largo de todos los años de 1800, 1820, a lo largo de todos estos años van a haber una especie de revoluciones en las que la gente se va a organizar para ir a donde el rey a decirle: usted no tiene todo el poder, tiene que compartir ese poder a través de un congreso o evitar tener el poder absoluto. Entonces van a haber revoluciones liberales. Y eso va a iniciarse con la Revolución Francesa. Por eso la Revolución Francesa es muy importante porque marca el inicio de una nueva época en la que van a predominar las repúblicas. Eso no se va a notar tanto hasta después de la Primera Guerra Mundial, pero lo que sí se nota es que se acaban los reyes absolutos con mucho poder, con el poder concentrado. Entonces, luego de la Revolución Francesa comienza un nuevo sistema ya que estaría caracterizado por la República. Aquí en Latinoamérica también comenzamos a través de la República. Pero también comienza un sistema económico, porque antes el rey tomaba todas las decisiones o la mayoría de las decisiones, y en este caso las decisiones económicas también pasaban por el rey. Entonces el rey podía decidir con quiénes comerciaban, qué precios se ponían, si alguien tenía que dejar de producir un producto y tenía que dedicarse a producir otro producto, si el rey no quería que alguien produjera, hiciera paltas, entonces nadie hace paltas. Eso implicaba que los comerciantes estuvieran muy limitados, así que los comerciantes comenzaron a exigir, los burgueses comenzaron a exigir un liberalismo, y lo vamos a poner con otro color. Los burgueses van a exigir un liberalismo económico. Y el objetivo de este liberalismo económico es que haya una libertad de comercio, libertad de comercio. Este es el primer principio del liberalismo, en la libertad de comercio, que yo pueda comerciar con quienes quiera, pero además le da una libertad de ocupar el dinero en lo que uno quiera. Por lo tanto, se establece aquí un principio, y el principio es el siguiente: cada persona es responsable de su propio dinero. Y esto conlleva a que vayan a surgir con el tiempo algunos problemas relacionados con la pobreza. ¿Por qué? Porque como está este principio establecido en el liberalismo económico, esto nos lleva a algo. La gente pobre va a empezar también a exigir cosas, va a empezar a exigir derechos, va a empezar a exigir participación económica, participación política. Pero hay un problema. También van a exigir mejores condiciones laborales. Aquí ya empiezan los burgueses a tener mucho poder y con la revolución industrial comienzan a aparecer fábricas. Entonces los burgueses comienzan a contratar obreros y el obrero les pagan como quieren. ¿Por qué les van a pagar como quieren? Porque tienen libertad de comercio. Ellos pueden definir los contratos, el precio, el salario, etcétera. Entonces ahí hay un conflicto que se empieza a generar por el pago que van a empezar a hacer los burgueses en los trabajos en las fábricas. Y los trabajadores van a comenzar a hacer protestas. Entonces va a surgir este pensamiento liberal económico que va a decir que cada persona es responsable de su propio dinero. Y por lo tanto, si alguien es pobre no porque quiera. No porque quiera, porque los liberales económicos saben que nadie quiere ser pobre. Pero si alguien es pobre es porque no supo ocupar su dinero. Entonces, la pobreza la pobreza, vamos a ponerlo como un principio, es responsabilidad
responsabilidad de los pobres. No es responsable el gobierno de los pobres. El gobierno no tiene que hacerse responsable de los pobres. Los pobres son pobres, y aquí vamos a poner los pobres son pobres porque no supieron administrar su dinero. Entonces, como no supieron administrar su dinero, eso los lleva a que sean pobres. Por lo tanto, alguien que es pobre no tiene, según el liberalismo económico, no hay obligación de ayudar a los pobres porque los pobres son pobres porque no supieron administrar su dinero. No es problema del gobierno. Si alguien es pobre, si viene una persona ancianita a pedir ayuda, no hay que ayudarla porque no logra administrar bien su dinero. Incluso si llegásemos a entregarle dinero a esta ancianita o a este caballero que nos dice que son pobres, no va a servir de nada porque los pobres como no saben administrar su dinero, no van a saber invertirlo, no van a saber trabajar con el dinero y por lo tanto van a seguir siendo pobres. Van a tener un periodo en el que van a estar bien, pero después van a seguir siendo pobres. Y por lo tanto el dinero que invierta el gobierno en la pobreza va a ser completamente inútil, no va a cambiarlos, porque tienen un problema que viene ya de la educación que reciben y de la educación que le entregaron sus padres. Y si sus padres tampoco supieron aprovechar el dinero y administrarlo bien, entonces están condenados a la pobreza eterna. Y por ello, los gobiernos no se tienen que meter con los pobres. Ahora, ¿qué pasa si un empresario va a quebrar? ¿Qué pasa si alguien con dinero hace un negocio y ese negocio le resulta mal y ese negocio lo va a llevar a la quiebra, a cerrar su empresa? ¿Puede ir un empresario donde el gobierno a pedir dinero, a pedirle ayuda? La respuesta en el liberalismo económico es no. El empresario, aquí el empresario que tiene un déficit y va a quebrar, va a quebrar su empresa, simplemente quiebra, simplemente debe cerrar su empresa. El gobierno no debe ayudar a estas personas. Si el empresario no puede hacer el negocio o no le resultó el negocio, el gobierno no se tiene que meter con el empresario. Porque el empresario es responsable de su propio dinero y si no supo administrarlo, hay que dejarlo que muera. O sea, no que muera, que su empresa fracase, que termine. El empresario sabrá cómo reconstruir su comercio. El empresario sabrá dentro de su sabiduría empresarial cómo hacer un nuevo negocio. Él se va a regular solo. Y aquí entra un concepto que vieron en algunos cursos anteriores que se llama laissez-faire. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el mercado se regula solo. Si alguien quiebra, esa persona sabe que va a tener que iniciar otro negocio de otro rubro. Si ya nadie me compra mascarillas después de la pandemia, yo sé que tengo que empezar otro rubro. Es decir, para el liberal económico, la gente sabe que si termina su negocio hay que empezar en otro rubro, vender otra cosa, ofrecer otra cosa, otro servicio, otro producto. Entonces la economía se va a manejar solita. No es necesario que venga el gobierno a guiarlos, a apoyar, no. El empresario va a empezar por sí solo. Bueno, y esto es lo principal que tenemos como contenido para entender qué es el liberalismo político y el liberalismo económico. Esto va a ocurrir a lo largo del siglo XIX, de 1800, 1840, 1850, 1880. 1910, 1920. Esto va a ocurrir durante esta época. Va a finalizar todo esto por ahí por el año 1929, pero es algo que vamos a ver después. ¿Ven? Durante todo este periodo va a estar predominando el liberalismo económico, la libertad de comercio, la libertad de ocupar el dinero y también la pobreza que queda desplazada a un segundo plano, que queda abandonada por los gobiernos.
¿Bien? Y eso ustedes lo van a notar. Bueno, lo notaron cuando estudiaron historia en el del siglo XIX con los movimientos populares, las protestas, y en historia de Chile en sexto básico cuando vieron los movimientos sociales. Pero nosotros lo vamos a dejar hasta acá porque esto es lo que tenemos que ver como una introducción, como parte de una introducción. Bien, entonces vamos a bajar un poco porque luego de eso, en las clases siguientes, nosotros vimos otro contenido. Este contenido tiene que ver con el liberalismo económico. Y aquí vamos a meternos en un tema que vamos a tener que reducir mucho la información. En este liberalismo económico tenemos un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento económico? Que cada uno es dueño de su propio dinero y su destino. Ahora, esto nos lleva a una consecuencia grave, que es con respecto a la pobreza. ¿Cuál es el problema con la pobreza en el liberalismo económico? El problema es que el gobierno no es responsable de la pobreza, de la pobreza. ¿Y por qué no es responsable de la pobreza? Porque el pobre es responsable de la pobreza. El pobre es responsable de su propio destino. Y si es pobre y no supo surgir, es problema del pobre, no es problema del gobierno. Pero va a haber una persona, o sea, un grupo de pensadores, pero dentro de este grupo de pensadores, lo voy a poner en rojo intencionalmente, destaca uno que se llama Karl Marx. Hay muchas ideas de Karl Marx, muchas ideas de Karl Marx. Pero principalmente él, vamos a poner que tiene su prime, su época más importante, la va a tener por ahí por 1850. Aquí estamos, aquí metemos a Karl Marx. Bien, Karl Marx. Ahora, hay muchas ideas de Karl Marx, pero dentro de todas las ideas que de Karl Marx, pues hay que rescatar una que se trata sobre cómo dejar de ser pobre. Para Karl Marx, la forma de dejar de ser pobre o ayudar a disminuir la pobreza o ayudar al trabajador es que los obreros que trabajan en las fábricas, los obreros tomen, y lo vamos a reducir pero al máximo, las fábricas. ¿Qué quiere decir tomen las fábricas? Y le voy a poner apellido a esto, tomen el control de las fábricas. Esto es como el punto central de Marx. Sin embargo, Marx, después con el tiempo, va a pasar el tiempo, él va a plantear algunas formas, pero las más llamativas formas de llevar a cabo esta idea de tomar el control las plantean corrientes, dos corrientes, dos posturas filosóficas y posturas políticas. Una se llama comunismo y la otra se llama, vamos a ponerla en ciruela, socialismo. Entonces tenemos comunismo y socialismo. En el comunismo nosotros vamos a hacer una división porque no son lo mismo estas dos posturas, no son lo mismo, son, podríamos decirle, enemigas, competencias entre sí. ¿Por qué son competencias entre sí? Porque tienen distintos puntos de vista. Entonces vamos a ver el primero. En el comunismo, a modo central, tiene que haber una revolución. ¿Por qué tiene que haber una revolución? Porque para Karl Marx, nosotros sabemos que si vamos donde el gobierno a pedirle ayuda, el gobierno nos va a decir que no. El gobierno liberal económico nos va a decir que no. Y si vamos a las empresas y les pedimos que nos suban los sueldos, lo más seguro es que nos van a mandar sus soldados y nos van a matar a todos. Entonces, para Karl Marx va a existir la idea de que ya que no nos van a ayudar, la única forma que nos queda es tomar por medio de la violencia el control de las fábricas, que es el lugar donde nosotros trabajamos para que podamos hacer una mejor repartición de la riqueza y así mejor superar nuestro nivel de pobreza. Entonces Karl Marx mantiene esta idea. Ahora, por eso es necesario que los obreros hagan una revolución. Dentro del comunismo, esta revolución la va a llevar a cabo, y le vamos a poner nosotros unas palabras, revolución popular, revolución de los vecinos, de los vecinos. Es toda la gente la que se va a revolucionar, todos los vecinos se van a revolucionar. Esto en palabras generales.
todos los vecinos se van a organizar para hacer una revolución y tomar el control de las fábricas. Y una vez que tengan el control de las fábricas, entonces van a gobernar. Van a tener que ir también a la municipalidad y van a tener que gobernar. Van a tomarse la municipalidad, van a sacar al alcalde, van a ponerse ellos gobernando y van a gobernar por medio, yo voy a poner en palabras que nosotros conozcamos como juntas vecinales o comunales, en los que las decisiones se toman votando. El ideal dentro del comunismo es que las decisiones se tomen participativamente por medio de la gente, popularmente, a través de la gente. Es decir, el poder no está en un punto elevado de la pirámide. Acá está el líder y acá están los seguidores. Acá están seguidores y líder. No, 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 no. Aquí en el comunismo el poder está aquí, en la base. La base es la que toma las decisiones. La gente común es la que toma las decisiones. Pero tienen que participar. Y además de eso, la idea es que esta revolución quede en el ámbito local. Es decir, que la revolución, perdón, el gobierno, este gobierno, sea local. ¿Por qué debe ser local? Porque tenemos que lograr el control de las industrias que están en nuestra localidad. Porque nosotros sabemos cómo es el contexto cultural en el que vivimos y sabemos que nuestro contexto cultural es de nuestra localidad. Localidad. La idea no es andar imponiéndoles otras formas de gobierno a otras personas que son de contextos diferentes. Y por lo tanto, la idea es que el gobierno sea local, de la localidad. Bueno, esta es la idea del comunismo, derivada también de los pensamientos de Marx. Sin embargo, pasa el tiempo y no hay una revolución comunista. Pasan los años 1860, 1870, 1880 y no hay una revolución comunista en la cual los vecinos se organicen. Entonces comienzan a surgir las ideas de que quizás los vecinos nunca se van a poder poner de acuerdo y nunca van a poder tener una participación activa de una gran mayoría. Por lo tanto, es necesario que ya que los vecinos no se ponen de acuerdo, bueno, la gente que esté más comprometida se junta y comienza a hacer una revolución. Es decir, la revolución no la va a llevar los vecinos, sino un grupo que los represente. Y este grupo que los represente generalmente va a hacer una revolución liderada, liderada por un grupo armado o partido político. Partido político. Es decir, ya que la gente no se va a revolucionar, entonces yo, como tal, voy a organizar con un grupo de personas que son mis seguidores y que estamos todos de acuerdo en que es necesario hacer una revolución, voy a organizar una revolución. Y esta revolución la vamos a llevar nosotros a cabo. No vamos a esperar a que la gente se organice y haga una revolución. No, no, ya esperamos años, décadas. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a hacer la revolución. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de América Latina, a Fidel Castro, al Che Guevara organizando una revolución en Cuba. Tenemos las revoluciones que se organizan en diferentes países, lideradas por grupos armados. Y estos grupos armados son los que van a gobernar después. Entonces, gobernar gobernar, no, vamos a poner aquí que son los grupos armados los que gobiernan. Entonces, gobierno de los grupos armados. Armados. Ay, se me fue por abajo esto. Son grupos armados los que gobiernan. Aquí vamos a poner aquí. Armados. Perdón, me llamaron. Armados. O el partido político. O el partido político. Político. Es decir, las decisiones no las va a tomar la gente a través de votaciones. Puede que se le hagan consulta a la gente,
pero las decisiones las va a tomar los grupos armados o el partido político, como sucede, por ejemplo, después de la Unión Soviética, que las decisiones van a dejar de tomarse a nivel sectoriales, regionales, comunales, y se van a transformar en decisiones que son del partido político, del partido comunista ruso. Ahora, hay partidos que tienen nombre Partido Comunista, pero terminan gobernando ellos el país. Entonces terminan siendo, en cierta manera, solamente el nombre el que representa a la idea originaria, pero el sistema de gobierno termina siendo de otros tipos. El caso más singular, por ejemplo, es del Partido Nacional Socialista alemán, el partido nazi. El partido nazi tiene un origen socialista, en su bandera es roja, es de fondo rojo por lo mismo, porque es de origen socialista. Sin embargo, terminan siendo un partido totalitario que gobierna de forma totalitaria. Ya no hay una pregunta con respecto a las sectores, a las regiones, qué opina el cierto lugar de Alemania. No, aquí las decisiones las va a tomar el partido nazi. O las toma Hitler, o las toma Himmler, o las toma Goebbels, o las termina tomando Rohr o algún otro miembro de la alta jerarquía. Entonces, el punto va en que las decisiones van a cambiar. Y por otro lado, para el socialismo va a ser necesaria una expansión. El gobierno, el gobierno se debe expandir a todo el territorio, porque no sirve de nada conquistar, por ejemplo, Maipú como gobierno, supongamos comunista, como gobierno comunista, no sirve que hagamos una comuna en porque lo más seguro es que va a venir después los empresarios que viven en Betacura, en Lo Barnechea, en Las Condes, en Providencia, van a organizar un grupo armado y van a venir a desbaratar, a destruir todo lo que se armó en Maipú. Por lo tanto, si nosotros nos centramos solamente en Maipú, como dice el comunismo, vamos a terminar siendo invadidos y nuestro sistema se va a acabar. Por eso el socialismo va a plantear que esta idea se debe expandir a todo el territorio y si es posible a los países vecinos que pueden amenazar a nuestro país. Esa va a ser una idea que va a tener en parte también, por ejemplo, en Rusia, en la Unión Soviética, la va a tener Lenin. La idea es que sea un gobierno que pueda hacer internacional su revolución. Pero hay otras propuestas que dicen que no, que tiene que ser local. Entonces, eso va a ser la disyuntiva que va a estar trabajando muchas de la aplicación en la vida real de estas posturas. Estos son los ideales, lo que debería ser, pero cómo se llevó a cabo a lo largo de la historia es otra cosa. ¿Bien? Bueno, eso es con respecto a lo que queríamos ver en la segunda clase sobre las posturas que van a existir después en el siglo XX. Entonces, estamos hablando de cómo llegamos a esto más o menos por ahí por el año 1910, 1920, 1930. ¿Ven? Y ahora nos quedaría un último punto que es entender más o menos un resumen del siglo XIX. Y esto tiene que ver con que vamos a hacer una línea de tiempo nuevamente. Y en esta línea de tiempo nosotros vamos a llegar hasta aquí. ¿Por qué es necesaria esta línea de tiempo? Para ubicarnos. Nos vamos a ubicar en el año 1789. ¿Qué es el año 1789? Es el año en que ocurre la Revolución Francesa. Y luego de esta Revolución Francesa ya sabemos qué va a pasar porque lo vimos anteriormente. Pero a nosotros nos interesa un país que se llama Inglaterra. ¿Bien? Inglaterra. Ustedes, los que están viendo esto, sé que lo están viendo ahora, hicieron unos mapas y ya saben dónde está Francia y dónde está Inglaterra. Bueno, resulta que en Inglaterra va a iniciarse durante estas mismas fechas una cosa que se llama, la vamos a poner aquí, se llama revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? En palabras simples, ¿qué es la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial podríamos decir que es cuando se ocupan máquinas para producir.
para producir. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy fabricando cajas de zapatos, o otra cosa, zapatos, yo voy a estar fabricando zapatos, lo que yo necesito es una máquina, porque con humanos, yo cuando hago zapatos me demoro, por ejemplo, un día y todos mis trabajadores se esfuerzan bastante por hacer zapatos, entonces terminamos haciendo 10 zapatos al día. 10 zapatos al día. Pero si compramos, gracias a la revolución industrial, se hace una invención, unos inventores están creando cosas y crean una máquina que puede hacer zapatos. Y esta máquina que puede hacer zapatos crea 100 zapatos al día, ahí yo tengo que comparar. Tengo los humanos, mis trabajadores, que hacen 10 zapatos al día y tengo una máquina que puede hacer 100 zapatos al día. ¿Qué hago? Entonces yo voy, despido a mis trabajadores, compro una máquina y ahora en vez de hacer 10 zapatos al día, hago 100 zapatos al día. Y por lo tanto, gracias a las máquinas, ahora yo produzco, ¿cómo se escribe? Produzco más. Bien, aumento mi producción, pero ese tiene un costo, porque ya que ahora estoy haciendo 100 zapatos al día, necesito el cuero, necesito el hilo para los cordones, necesito el metal para los pasadores, necesito, no sé, pues la goma para hacer las suelas. Entonces yo necesito más material. Bien, entonces yo voy a borrar eso que parece una M. Yo necesito más materias primas. Y para conseguir estas materias primas, yo voy a tener que ir a invadir países. Eso se llama colonialismo, cuando yo me voy a invadir países. Entonces, a lo largo de los años, yo voy a dibujar aquí un continente, vamos a dibujar África, por ejemplo. África, aquí está África. ¿Ven? Ahí está África. Oh, me sale súper mal África. Vamos de nuevo. Aquí vamos a dibujar a África. ¿Bien? Ya. Y en África va a ir, por ejemplo, Inglaterra y va a empezar a conquistar lugares. Entonces ahora Inglaterra tiene conquistado un lugar en África. Pero va a resultar que no va a ser solamente Inglaterra el país en que va a ir a hacer colonialismo. Colonialismo, recuerden que es cuando vamos a conseguir los materiales. Entonces van a aparecer otros países, por ejemplo, va a aparecer, no sé, a ver, vamos a inventar, va a aparecer Francia. Y Francia va a conquistar, bueno, los soldados franceses van a conquistar todas esas tribus y las van a someter y los van a obligar a traer sus recursos minerales. Va a aparecer también, por ejemplo, aquí Alemania. Entonces Alemania viene con sus soldados, conquista este lado. Y ya yo digo, ya, ok, están conquistando todos estos lados, entonces yo conquisto aquí abajo y conquistó Sudáfrica. Entonces lo que yo estoy haciendo ya no se trata no solamente de llegar y ocupar un lugar, sino que ya mis fronteras van a empezar a limitar con otras fronteras. Esto ya es otra fase en la que nosotros le vamos a llamar imperialismo. Y le vamos a poner aquí imperialismo eh, cuando compiten por territorios. Territorios. Cuando compiten por territorios quiere decir que cuando mandan sus ejércitos para conquistar la mayor cantidad posible del territorio. Van a venir, por ejemplo, aquí los italianos y van a invadir, van a llegar a todo esto. Después los franceses van a ir nuevamente y van a tratar de conquistar todo esto de aquí arriba. Entonces ya esto se trata de repartirse África y después Francia y después, perdón, después África, después Asia, después América Latina, etcétera. Comienzan un periodo ya que se comienza a denominar imperialismo. Y en el imperialismo vamos a tener una fase en específico que se llama paz armada. Esta fase es como cuando los países comienzan a tener sus roces. Aquí hay una pelea, una batalla chiquitita. Yo comienzo a comprar tanques porque sé que voy a pelear en alguna otra parte del mundo con mis vecinos, con mi enemigo. Eso se llama paz armada, cuando yo empiezo a juntar material bélico, armamentos, municiones, porque yo sé que vamos a pelear en alguna parte. Y en las colonias comenzamos a enfrentarnos, a nivel diplomático comienzo a tirarle basura
empieza a hablar mal de los países, empieza a hablar mal de los gobernantes, entonces comienza un periodo que se llama paz armada, y ese periodo de paz armada se va a acabar y va a dar inicio después, este periodo de imperialismo, a lo que se llama Primera Guerra Mundial. Esta Primera Guerra Mundial nosotros la vamos a colocar aquí en 1914-1918. Bien, entonces aquí vamos a poner a la Primera Guerra Mundial. Pero a mí no me interesa mucho que se sepan las guerras que hubieron, las batallas, los países. No, no, no está en esto porque creo que ya lo vieron. Pero si no lo vieron no importa porque no me interesa mucho que lo vean. Lo que sí me interesa es que sepan de un país que se llama Rusia. Bien, en Rusia va a ocurrir que la gente va a iniciar una revolución contra el zar de Rusia, que es el nombre que recibe el rey. Bien, una revolución. Y esta revolución se va a llamar Revolución Rusa y va a ocurrir en el año 1917, creo. 17 o 16, no estoy tan seguro, pero va a ocurrir en ese año. Y lo que va a ser importante a nosotros es que esta revolución va a ser muy impactante. ¿Por qué? Porque la gente se va a organizar, toda la gente, así como al estilo comunista, se va a organizar y va a hacer una revolución. Y esa revolución va a provocar que entren al palacio del zar, del rey, saquen a la familia del rey, al rey mismo también, a la esposa del rey, y se los lleven y los fusilen, los maten. Pasa un tiempo, pero los matan a todos. Entonces queda lo siguiente, porque Rusia era un país muy, muy poderoso. Era un gran imperio con un gran ejército. Y en medio de este gran poderío que tenía el zar ruso, esta gran potencia armada que era el zar ruso, resulta que ocurre una revolución. Entonces muchos gobernantes comienzan ya a tiritar. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobernantes tienen miedo de la revolución. Muchos gobernantes y presidentes de países y reyes comienzan a darse cuenta de que, oigan, miren, lo que pasó en Rusia fue terrible. Y el zar, teniendo un ejército increíblemente poderoso, aún así teniendo un ejército increíblemente poderoso, no pudo detener la revolución y lo terminaron fusilando. Entonces yo, como presidente de Chile, ¿qué voy a hacer contra la gente si mi ejército es tan pequeñito? Nada. Entonces, lo más probable es que esta revolución llegue a todo el mundo y nos enfrentemos a los revolucionarios. Por lo tanto, si hay un problema con la gente, vamos a empezar a tener que darle soluciones. Si viene la gente pobre a pedirnos cosas, vamos a tener que darle cosas, porque si no vamos a tener una revolución como la que hubo en Rusia. Y nosotros no queremos eso. Entonces aparecen los cambios sociales. Cambios sociales. El gobierno ya está dispuesto a hacer cambios sociales, por ejemplo, a darles que descansen un día, por ejemplo, el día domingo, que trabajen menor cantidad de tiempo, que les den más seguros, que hayan protecciones laborales. Todo esto es para que el pobre, cuando vaya donde el gobierno, antiguamente nosotros le decíamos como gobierno, le decíamos, no, váyase de aquí, usted es responsable de su propio dinero, es su culpa si es pobre porque no supo administrar su dinero. En este caso, luego de la Revolución Rusa, nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es evitar que estos pobres hagan una revolución y por lo tanto vamos a tener que ceder algunas cosas. Y así los mantenemos un poquito menos enojados con nosotros. Y ahí comienzan los gobernantes a tomar medidas, porque no quieren, porque tienen miedo de que ocurra una revolución en sus países. Ahora, eso pasa en la Revolución Rusa. Eso va a ocurrir durante todo el siglo XX, todo 1900 hasta 1999, esto va a existir siempre, incluso en nuestro tiempo. La Primera Guerra Mundial va a terminar, ay, me equivoqué de color. La Primera Guerra Mundial va a terminar aquí en 1918 y vamos a tener como resultado que Europa queda destruida. Y como Europa queda destruida, tenemos un asunto,
Porque si yo soy un comerciante francés que tiene dinero, yo no voy a poner mi fábrica en Francia, porque como Francia está en Europa y Europa está destruida, entonces por silogismo Francia está destruida. Es decir, hay caos, delincuencia, saqueos. Entonces si yo pongo mi fábrica en Francia, lo más probable es que termine saqueada. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar todo mi dinero a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es un país grande y está en paz. Entonces las inversiones se van a Estados Unidos. Estados Unidos también prestó mucho dinero, pero eso no lo pasé yo en la clase, pero también le prestó mucho dinero a los países europeos, por lo tanto los países europeos también tienen que pagarle dinero. Pero lo importante es que las inversiones también se van a Estados Unidos. Es decir, los grandes millonarios se van a hacer negocios a Estados Unidos. Entonces van y dicen, ya que no puedo poner mi fábrica en Francia porque si no me van a saquear, la voy a poner aquí, en Estados Unidos. Y por lo tanto, en Estados Unidos van a haber más fábricas. Y como van a haber más fábricas, va a haber más empleo. Y como va a haber más empleo, entonces también va a haber más salarios. ¿Por qué van a haber más salarios? Porque los empresarios están dispuestos a pagar mucho dinero para que la gente trabaje en sus fábricas. Entonces aumentan los salarios, aumenta el dinero que les pagan. Y como los pobres no saben ahorrar, según el liberalismo económico, como los pobres no saben ahorrar porque saben solamente malgastar su dinero, entonces van a ir a gastar su dinero y eso va a aumentar el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un kiosquito y la gente es pobre, ¿alguien me va a comprar? ¿Va a comprar mis productos que venden en mis kioscos? No, po, porque no tienen dinero, porque son pobres. Pero si estos pobres ahora tienen empleos y tienen salarios buenos, ¿van a comprar en mi kiosco? Sí. Entonces yo voy a empezar a ganar dinero como dueño de un kiosco y lo más probable es que yo diga, ah, voy a abrir otro negocio más para ganar más plata. Entonces voy a contratar gente y con eso voy a abrir una posibilidad de empleo, lo cual va a aumentar los salarios y el consumo, y así se va a formar un ciclo de crecimiento económico. Y esto va a ocurrir, y eso no lo puse en las clases, en la década de 1920, porque ya habrá terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí nosotros tenemos un panorama de cómo fue el siglo XVIII, o sea, XIX. Estamos hablando de estos años 1880, 1890, y cómo pasamos al siglo XX, 1914, y cómo queda el inicio del siglo XX. Bien, entonces aquí nosotros podemos hacer un repaso de toda la secuencia para entender por qué se terminó todo en una Primera Guerra Mundial y después por qué es importante la Revolución Rusa y por qué Estados Unidos se va a convertir en la potencia mundial durante el siglo XX, que es el siglo que está entre 1900 y 1999. Bueno, eso es un resumen de lo que yo le puedo presentar a ustedes como más o menos una introducción al siglo XX, a lo que vamos a ver este año en las clases de historia. Espero que se encuentren muy bien y adiós.